deben tomar al trabajar en un PC. Entonces, cosas que nosotros deberíamos tener súper clarito, pensando que, recuerden que este es el capítulo que me da pase al capítulo 3, que es armado y desarmado de computadores. Entonces, usted tiene que tener esto claro para poder hacer esa pega. ¿Ya? Por ejemplo, quítese el reloj, las alhajas y acomódese la ropa holgada. No tenemos que tener ningún tipo de accesorio metálico para poder trabajar con un equipo. ¿Ya? Nada de relojes, de anillos, pulseras, ese tipo de cosas se refieren a las alhajas, ¿sí? Y la idea es que la ropa sea lo más ajustada posible, no holgada. Holgada es que le quede suelta la ropa. Corte la alimentación y desenchufe el equipo antes de realizar el servicio. Esto es relevante, muy relevante. Siempre tenemos que trabajar con los equipos apagados y con los equipos desenchufados, ¿ya? Para hacer algún tipo de trabajo. Cubra los bordes afilados del interior del gabinete con cinta. Muchos de los interiores de los computadores tienen bordes que pueden estar afilados y nos podemos cortar. Dice, nunca abra una fuente de alimentación o monitor con la fuente de alimentación integrada. Nosotros como técnicos de nivel medio no deberíamos abrir una fuente de alimentación o no deberíamos abrir un monitor CRT, a eso se refiere esto, monitor con fuente de alimentación integrada, porque eso trae mucha energía eléctrica que se puede descargar en nosotros. Entonces, a eso hace referencia un poco de nunca abra fuente de alimentación o monitores, ¿ya? Porque tienen unos condensadores, que son unos componentes electrónicos que almacenan energía eléctrica, y si nosotros lo llegamos a tocar, esa energía eléctrica se descarga en nosotros, ¿ya? Entonces podemos ahí tener algún tipo de quemadura. Dice, no toque las áreas de las impresoras que estén calientes o que usan alto voltaje. Las impresoras tienen algunas partes que son súper complejas. Sobre todo si usted dice, hoy voy a reparar la impresora y la ocuparon recién, desconectar y esperar por lo menos que se enfríen las partes de la impresora para poder trabajar recién en ellas. Y hay algunas partes que también almacenan energía eléctrica, como dice acá. Sepa dónde se encuentra el extintor de incendios y cómo usarlo, que es lo que nosotros vamos a aprender un poquito más adelante. En el taller nosotros tenemos un extintor, no sé si se habían dado cuenta. Mantenga el área de trabajo libre de alimentos y bebidas, o sea, si usted va a trabajar en un lugar, ese lugar no debe tener ni bebidas ni alimentos, ¿ya? Por eso a ustedes se les pide que no coman ni beban nada dentro de los talleres y que es lo mismo que usted debería hacer también dentro de la sala de clase, ya por un tema de precauciones. Mantenga su área de trabajo limpia y ordenada, siempre limpia y ordenada. Por ejemplo, ahí sale la imagen, uno debería tener más o menos de esta manera el lugar de trabajo y no como sale acá que está súper desordenado, ¿sí? Porque el desorden siempre nos puede llevar a cometer algún tipo de error. Dice, doble las rodillas al levantar objetos pesados para evitar lesiones de espalda, que se tiene que un tema de prevención personal. Y finalmente, use gafas de protección para evitar daños a la vista, ¿sí? Que no se refiere un poco a veces cuando tenemos que hacer algún tipo de soldadura, se utiliza eh, algunas gafas de color negro para poder protegernos, ¿sí? Dice, antes de limpiar o reparar equipos, asegúrese de que las herramientas estén en buenas condiciones. Limpie, repare o reemplace los elementos que no funcionen correctamente. Entonces, nos ha pasado a veces que en el taller yo entrego las maletas de herramientas para trabajar y hay algunos que me dicen, profe, mire, este destornillador está malo, está doblado, etcétera. Esas cosas son importantes verificarlas antes de trabajar, no porque después te van a echar la culpa a ti, sino porque a lo mejor el trabajo que tú puedes realizar podría quedar malo, podría dañarte a ti o al equipo. Entonces hay que preocuparse un poco de las herramientas que nosotros podemos trabajar. Entonces eso serían como las pautas de seguridad, ¿ya? O la seguridad en general dentro del taller. Eh, si hablamos de seguridad eléctrica, hay algunos componentes, y que es lo que, simplemente lo que aparece acá, hay algunos componentes que pueden tener alguna descarga eléctrica, que era lo que mencionaba antes, y nos pueden afectar a nosotros. Entre ellos tenemos algunas partes de impresora que almacenan mucha energía eléctrica o que se calientan demasiado al ser utilizado. Y la otra son las fuentes de alimentación, como esta que está acá, ¿sí? Entonces,
Primero, usted debería saber bien qué es lo que está dentro, conocer quizá el manual de cómo se abre una fuente de alimentación o conocer el manual de cómo se abre una impresora láser, por ejemplo, que son aquellas que tienen este tipo de problemas de energía eléctrica. ¿Ya? Entonces, si hablamos de protegernos nosotros frente a energía eléctrica, nunca olviden, hay partes de impresora que nos pueden dañar y también las fuentes de alimentación siempre van a ser complicadas de trabajar. ¿Ya? Eso más que nada sale aquí en esta parte. Si por X razón, en el lugar donde nosotros nos encontramos trabajando, se genera algún tipo de incendio o se empieza a quemar parte del lugar donde nosotros estamos trabajando, lo primero que nosotros tenemos que hacer es desconectar o apagar los componentes, ¿sí? Tratar de cortar la energía eléctrica porque eso también genera un problema gravísimo para el trabajo. Y con rapidez, dice acá, tenemos que ir a buscar el extintor y aplicar la sigla CAR. La sigla CAR quiere decir, tenemos que tomar el extintor y quitar la traba de seguridad. La traba de seguridad es algo que viene ahí, no sé si se alcanza a ver, pero es algo que viene ahí metálico, que no me deja apretar esto. Ya, eso es una traba. Uno le saca esa parte de ahí y ahí puede quedar disponible para poder apretar. Entonces, segundo, apunto a la base del fuego y no la llama, ¿cierto? Si se está quemando, no sé, un computador, yo no voy a apuntar a la llama, sino que al computador, porque esa es la base del fuego. Luego, aprieto la palanca, que sería lo que está haciendo la persona acá. Y finalmente, ¿cómo se utiliza el extintor? Tengo que rociar moviendo la boquilla de lado a lado. O sea, no se hace de forma vertical, hacia arriba y hacia abajo, sino que se hace hacia los lados. Con eso yo debería empezar a extinguir el fuego. ¿Ya? Ese es el CAR. Esa es la forma de utilizar un extintor. ¿Sí? En algún momento ustedes deberían, o la idea de esta parte del contenido es que ustedes sepan cómo utilizar un extintor. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago esta clase presencial, yo les muestro el extintor, les explico ahí dónde está la traba. En ocasiones podemos salir al patio y hacer una pequeña demostración de cómo se utiliza un extintor. ¿Ya? Pero para nada complejo. Lo importante es aplicar esta pauta que aparece aquí. Hay diferentes tipos de extintores que apagan diferentes tipos de sustancias químicas. Por ejemplo, la primera, que es de extintor de tipo A, lo que está hecho es para papel, madera, plástico, cartón. El extintor de tipo B, para gasolina, queroseno, disolventes orgánicos. Y el de tipo C, para equipos eléctricos. Por lo general, nosotros siempre tenemos este tipo de extintores en el taller, porque trabajamos con equipos eléctricos. ¿Ya? Entonces, esa sería la letra que nosotros tendríamos que fijarnos. Y bueno, después ya tenemos el tipo D, que son metales combustibles. Otra cosa importante que nos menciona acá es que nunca tenemos que combatir un incendio si ya está fuera de control. Aunque tengamos un extintor, lo que hay que hacer ahí es evacuar. No hay otra opción. Tenemos que tener una ruta de escape para poder salir, abandonar el edificio rápidamente, comunicarse a los servicios de emergencia, en este caso bomberos, y ubique y lea las instrucciones de los extintores de incendios de su lugar de trabajo antes de tener que usarlos, porque a lo mejor se está quemando un componente eléctrico y yo voy a ocupar un extintor tipo A para atacar madera o atacar plástico. Ya hay que tratar de mirar siempre el extintor. Por eso es importante que el extintor que nosotros tengamos dentro del taller sea de tipo C. Por lo general son BC o AC, porque trabaja como para los dos tipos de incendios. Hasta ahí, chiquillos, dudas hasta el momento. Esto simplemente son pautas de seguridad que ustedes deberían manejar eh, dentro de un taller o dentro de un lugar de trabajo, pensando que hasta el momento para ustedes taller, quizás si alguien decide trabajar o seguir en el área, después ya sería pautas que ustedes hacen en su trabajo. Es súper importante manejarlo.
De ahí teníamos, si no me equivoco, hasta aquí era la parte que tenía que hacer el primer grupo. Grupo 1 tenía que haber hablado todo lo que yo mencioné recién. Luego el segundo grupo me tenía que haber hablado de las ESD y las EMI. ¿Cierto? Claro. El grupo 2 de la Javiera, de las ESD y las EMI, y finalmente las condiciones climáticas. Esto es súper importante porque esto es un problema que nosotros podemos tener con los equipos al trabajar con ellos, que son las descargas electroestáticas. Eso significa ESD, descargas electroestáticas. La descarga electrostática es una acumulación de carga eléctrica o electricidad estática que nosotros podemos mantener en nuestro cuerpo, y cuando tocamos otro lugar que tiene una menos descarga eléctrica o tiene menos carga eléctrica estática, se hace este traspaso, que a nosotros le llamamos, oh, me dio la corriente, ¿cierto? Eso sería las ESD. ¿Qué tiene de malo las ESD? Una persona, más o menos, debería acumular 3000 volts de electricidad estática para poder sentir esta descarga. Entonces ustedes cuando, por ahí me acuerdo cuando expliqué un poquito esto, alguien mencionaba que uno se apoyaba a veces en el mall, donde estaban las escaleras eléctricas y ese tipo de cosas, sentía descarga electrostática. Lo que estábamos hablando ahí es que usted estaba recibiendo o estaba descargándose por lo menos 3000 volts de electricidad estática en adelante. ¿Ya? Eso quiere decir que es mucho. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto es el voltaje que podría afectar a un componente interno de un computador? 30 volts. O sea, con 30 volts de electricidad estática, usted podría dañar alguna parte del PC. Y nosotros recién lo empezamos a sentir a los 3000. Por tanto, es importante que nosotros podamos descargar de esta electricidad que podemos tener en el cuerpo antes de trabajar con un computador. ¿Ya? Por eso después más adelante vienen las herramientas para esto. ¿Sí? ¿Qué se necesita o qué se debería hacer para poder protegernos de la descarga electrostática? Dice, conserve todos los componentes en bolsas antiestáticas. Cuando ustedes van a comprar una parte interna o un hardware interno de un PC, se los venden en una bolsa transparente o una bolsa de color gris o negra. Esas son bolsas antiestáticas, ¿sí? Porque lo que está buscando la bolsa es que no reciba descarga electrostática de afuera para que el componente no se dañe, ¿ya? Entonces, la idea es que si usted va a manipular o va a transportar componentes internos de un computador, lo debería hacer en esas bolsas. Así que si alguna vez alguien compró alguna parte de algún computador, alguna parte interna, una tarjeta, etcétera, guarde esa bolsita en la que venía, porque le puede servir para transportar cosas. Esa sería una. La segunda, utilizar alfombrillas conectadas a tierra en los bancos de trabajo. Más adelante vamos a conocer las alfombrillas. Y utilizar pulseras antiestáticas. Todo eso nos va a servir para que nosotros no arruinemos o no dañemos componentes internos del PC. Chiquillos, si hay alguna duda, si voy muy rápido, me avisan. ¿Ya? Recuerden que esto también ya lo leyeron sus compañeros, ya lo explicaron un poquito, entonces estoy solamente repasando cosas que a lo mejor no quedaron claras. Ya, obvio que se nota, pues si de aquí después tenéis que hacerle el examen del capítulo 2. Ahora, si no quiere anotar, puede después usted mismo, si quiere, acceder a este mismo capítulo, lo lee completo de nuevo y saca su resumen, o puede ver los videos de sus compañeros, que también está resumido un poco los mismos temas, ¿ya? Por eso les dije que la idea es que ustedes pudieran ver los videos antes de esta clase, cosa que si hay algunas cosas que no entendieron o que al momento de ver los videos no entendieron alguna cosa, la idea es preguntarme acá y yo explicar. ¿Dónde están los videos? En YouTube. En mi perfil de Instagram dejé el link del canal para que puedan acceder. Y así que métase a mi perfil de Instagram, ahí sale el link para que puedan ver los videos de todos.
¿ya? Bueno, ahora ya sabe para que después lo pegue una miradita. Luego tenemos las EMI. En términos importantes, las EMI a nosotros quizás no nos afectan para el trabajo, pero las EMI o interferencias electromagnéticas son problemas que nos pueden arruinar la comunicación, no los equipos específicamente, ¿ya? Entonces, la interferencia electromagnética lo que son señales externas que afectan las comunicaciones o las transmisiones, ¿sí? Entonces, esto ya pasa un poco con el tema de problemas de transmisión. Dice que las EMI no siempre provienen de fuentes predecibles, como los teléfonos celulares. Otro tipo de equipos electrónicos pueden emitir un campo electromagnético invisible y silencioso que se puede extender más de 1,5 kilómetros. Entonces, la imagen que está acá son imágenes relacionadas con las EMI, ¿ya? Con las interferencias electromagnéticas, que pueden ser las antenas que aparecen están cerca o las torres que están cerca de nuestras casas, torres de alto voltaje como estos de acá, o incluso tormentas eléctricas que pueden afectar las comunicaciones. Eso yo creo que es lo más relevante de esta parte. Y esto de acá es súper importante, las condiciones climáticas, que también era parte del grupo de la Javiera. Primero, para poder trabajar en condiciones climáticas favorables, la temperatura es un punto muy importante. La temperatura tiene que estar temperatura ambiente, o sea, entre más o menos los 13 grados y los 30 grados, ¿ya? Porque si la temperatura es muy elevada, los equipos se recalientan, y si los equipos se recalientan, trabajan más lento, ustedes ya saben eso. Ahora, si tenemos una humedad muy baja, o sea, si hay mucha temperatura y la humedad baja bastante, eso genera mayor cantidad de descargas electroestáticas, que ya también sabemos que son perjudiciales para los PC. Ahora, si la humedad es muy alta, también es problema porque eso va a generar, a la larga, humedad genera líquido, agua, y eso también podría dañar a los equipos. Entonces, el tema de las condiciones climáticas también es importante. Por eso, en un momento cuando nosotros hablamos de los data centers tienen climatización especializada. Tienen aire acondicionado para que los equipos no estén ni muy calientes, tampoco estén muy fríos, ¿cierto? Tienen que mantener una temperatura estable. Eso es las condiciones climáticas. Luego, el grupo 3 de la Melissa tenía que hablar de tipos de fluctuaciones de alimentación. O sea, cómo cambia o cuáles son los problemas que pueden existir en la alimentación eléctrica. Esto no es tan complejo de explicar porque es algo que nosotros hemos vivido siempre. Nos ha pasado muchas veces que, ¿cierto? Existe esto del que se cortó la luz. Bueno, el corte de luz finalmente es el corte de energía eléctrica y eso tiene un nombre técnico. Entonces, aquí está mencionado cuáles son las fluctuaciones de energía eléctrica o cambios, ¿ya? Que es lo mismo. ¿Por qué esto puede ser perjudicial para nosotros? Porque imagínense, usted puede ser a lo mejor que está haciendo algún tipo de reparación de software de algún computador o algo así y llega a tener este tipo de cambios de energía, podría o dañar el equipo o dañar los datos que trae el equipo. Entonces, aquí están definidos, tenemos el apagón total. Apagón total es se cortó la luz, ¿ya? Es la pérdida total de la energía eléctrica, ¿sí? Y eso pasa cuando hay un fusible quemado, un transformador dañado o una línea de alimentación fuera de servicio. Cuando se corta la luz, eso se le llama apagón total. La baja de tensión es cuando hay disminución del nivel de voltaje. Ustedes saben que a las casas nosotros recibimos entre 220 y 230 volt de corriente alterna. Entonces, cuando tenemos menos que eso se le llama baja de tensión, ¿sí? Que disminuye el voltaje. Entonces, usted visualiza la ampolleta y se ve como menos iluminada,
o a veces la tele como que se prende, tiende a prender y apagar, ese tipo de cosas, a eso se le llama la baja de tensión. El ruido finalmente es lo que puede provocar este tipo de cosas, que son interferencias que a veces caen rayos o generadores eléctricos que hay cerca y hace que la energía eléctrica a usted le llegue, pueda ser más baja, más alta. Finalmente el ruido es el que hace la variación o la fluctuación a veces de la energía eléctrica, no es nada más que eso. Y esto sería entonces, la primera parte es cuando hay menos voltaje, ¿cierto? No hay voltaje, hay voltaje bajo. Acá pasamos a la otra parte, cuando tenemos voltajes más altos de lo normal, que se conocen los picos de voltaje y los sobrevoltajes. Un pico de voltaje es un aumento repentino de voltaje que se mantiene durante un periodo corto y supera el 100% del voltaje normal. ¿Cuándo puede ocurrir un pico de voltaje? Principalmente cuando existe un apagón total, ¿cierto? Se apagó la luz completamente, no llegó energía eléctrica, y de un momento a otro vuelve la energía eléctrica. Cuando vuelve con un alza muy alta. Eso se le llama el pico de voltaje. Por eso muchas de las personas dicen, oye, cuando se corta la luz hay que desenchufar todo. ¿Por qué hay que desenchufar todo? Porque cuando vuelve la energía eléctrica, vuelve con voltajes más altos, que dura muy poquito, viene con un alza y luego normal, y esa alza podría quemar los componentes porque le llega más voltaje de lo normal. En cambio, el sobrevoltaje dice que es un aumento drástico de voltaje por encima del flujo normal, y el sobrevoltaje se mantiene durante unos pocos nanosegundos, es decir, una 1000 millonésima de segundo. El sobrevoltaje y el pico de voltaje son bastante parecidos, pero uno aumenta el voltaje y el otro aumenta la corriente. ¿Ya? Pero cualquiera de los dos podría quemar componentes. Cualquier componente que esté conectado a los enchufes podrían quemarse. Entonces, a veces las tormentas eléctricas, la gente antiguamente también desconectaba los equipos para que no se quemaran, si es que le llegaba un rayo a algún tipo de transformador. Eso también podría hacer que se quemen sus componentes eléctricos. Eso serían las fluctuaciones, esos son los cambios que pueden ocurrir. Ahora, esos cambios, como ya les digo, son perjudiciales y necesitamos tener dispositivos que nos protejan, que son estos que están acá. Ya, estas son las imágenes que deberían aparecer también en las presentaciones que ustedes hicieron. Entonces, el grupo de acá del SEBA Cisternas tenía que hablarme de dispositivos de protección de alimentación. Primero, como estamos hablando de que existen bajas del voltaje, ¿cierto? Vamos a hablar de estas primeras dos. La UPS, o la fuente de alimentación ininterrumpible, es una batería gigante, como esta que está acá. Es una batería gigante que está conectada siempre al enchufe y se mantiene cargada. Y en la parte de atrás, es como es parecido a esto que está aquí, en la parte de atrás vienen los enchufes. ¿Ya? Entonces, si pudiéramos hacer un dibujo, está el enchufe se conecta a la UPS y la UPS se conecta después a los componentes que usted necesita que estén prendidos. Por tanto, si hay un corte de luz o un apagón total o una baja de tensión, la UPS lo que hace es, en base a su batería que tiene, entregar la energía que falta para que los componentes se mantengan encendidos, para que los componentes no se apaguen solos, etc. Para que usted no pueda perder los datos también. Eso es lo que hace una UPS. La SPS, que es la que está acá abajito, fuente de alimentación de reserva, es lo mismo que la UPS. Que la UPS está prendida siempre, por tanto se cortó la luz y la UPS de inmediato entrega energía. En cambio, la SPS no está prendida. Cuando la SPS se da cuenta que ya no llega energía eléctrica, recién se enciende. Y ese tiempo que la SPS utiliza para poder prender, usted va a tener que esperar que todo se vuelva a conectar de nuevo. Por ejemplo, estoy trabajando ahora con mi computador, conectado a una UPS, hay un apagón total, la UPS funciona de inmediato, por lo tanto el computador no va a tener ningún problema. En cambio, si estoy conectado a una SPS y hay un apagón total, mi computador se va a apagar y la SPS se va a prender. Y ahí recién mi computador se va a volver a encender. Entonces ahí hay un tiempo que
que me puede ser perjudicial para poder perder datos. Entonces la idea ahí es tener una UPS y no una SPS. ¿Por qué existe la otra? Porque es más barata. Pues las SPS son mucho más baratas que las UPS. Y este que está acá abajo, este que es como una zapatilla eléctrica, ¿cierto? Ahí está la conexión que va al enchufe y ahí tenemos para poder conectar nuestro equipo. Eso sería un supresor de sobrevoltaje, este que está acá arriba, que es para lo contrario. En vez de utilizarse para las bajas de tensión, se utilizan para las alzas de tensión. Entonces, cuando desde el enchufe viene un pico de voltaje o un sobrevoltaje, o sea, viene voltaje más alto de lo normal, que podrían quemar mis equipos, esto lo que hace es eliminar lo que viene adicional de voltaje. ¿Sí? Por ahí tiene una conexión a tierra, que eso, aquí va saliendo el voltaje adicional que no debería haber llegado, y por los enchufes sale los 220 o los 230 normales. Entonces, si vienen, por ejemplo, 250 volts, que sería un pico de voltaje, va a entrar por el enchufe, llega este supresor y el supresor va a botar ahí 20 volts que no son los que tenían que haber llegado y sigue manteniendo conexiones de 220 o de 230. Eso sería un supresor. Hay una precaución acá abajo, dice que los fabricantes de UPS sugieren que la UPS no se conecte a una impresora láser porque la impresora láser consume demasiada energía eléctrica y podría sobrecargar una UPS. Es como una precaución. Pero es raro igual conectar una impresora a una UPS. Por lo general, lo que se conectan a la UPS son dispositivos que no deberían apagarse, como servidores, como computadores que a lo mejor usted está trabajando en el momento para que no se pierda información. Ayudan, dígame. Ya, se le cortó la luz. Las luces dejaron de funcionar. Ah, ya. ¿Y las luces dejaron de funcionar forever, para siempre? Dice que... ya, ya no funciona. La pregunta aquí es, cuando se cortó la luz, tú tenías conectados los audífonos al PC, pero después, cuando volvió la luz, ¿aún mantenías la conexión de los audífonos en el PC? Ya, pues eso es que a lo mejor recibió un pico de voltaje o un sobrevoltaje. Entonces, a lo mejor los audífonos ahí recibieron la descarga de voltaje que no debería de recibir. Claro, se podrían haber quemado. A veces los computadores están hechos un poco para poder recibir ese tipo de alzas, pero no otros componentes. Entonces, si lo dejaste desconectado, puede ser ese el problema. Claro, los periféricos. Miren, acá tengo una UPS. No sé si se alcanza a visualizar bien. Eh, aquí, se ve mal. Aquí está la parte frontal de la UPS. ¿Ya? Ahí sale cuánta es la batería que tiene, si es que obviamente esto debería estar lleno si está conectado a la energía eléctrica. Y acá vienen los enchufes. Normales como si fuera una zapatilla eléctrica, ¿ya? O un extensor de energía eléctrica. Entonces usted aquí, por ejemplo, conecta en la torre, aquí conecta el monitor, no sé, los parlantes o lo que sea. Y si hay algún tipo de corte, la UPS de inmediato va a entregar energía eléctrica a todo lo que esté conectado en estos enchufes. ¿Sí? Hasta que se descargue completamente. ¿Sí? Las UPS vienen con una unidad máxima de almacenamiento de energía. Eso va a depender del costo. Si ustedes pueden comprarse una UPS por ejemplo, no sé, 300.000 pesos, son las más baratas y duran 5 minutos, 10 minutos. ¿De qué sirve que dure 5 minutos? Porque a lo mejor usted justo está haciendo un trabajo importante, se cortó la luz y ahí tiene 5 minutos para alcanzar a guardar todo,
y luego apagar el computador. A veces eso sería súper importante realizarlo. ¿Sí? Entonces ahí hay un ejemplo de cómo son las UPS. Ahora, en los centros de datos, en los data centers, hay de estas, mucho más grandes obviamente, y están todas conectadas en serie. Porque como ustedes saben, la idea de las UPS es que los servidores nunca se apaguen, por tanto, hay muchas UPS conectadas entre sí para poder alimentar a muchos servidores también. Entonces, estas son las que quizás a lo mejor ustedes se pueden encontrar que son más caseras o que son más para un único lugar, pero UPS hay de todos tipos y la idea es que esas vayan conectadas en serie cuando tenemos muchos computadores o muchos lugares donde queremos mantener la conexión eléctrica. Eso. Luego, acá, si no me equivoco, era el grupo de Cabral, Zavala, Zamorano y Gallardo, que me tenían que hablar de la hoja de seguridad. Esto es bastante sencillo también. La hoja de datos de seguridad es una información que viene pegada o que viene inserta en el alrededor del componente que nosotros queremos trabajar y que nos trae información de materiales peligrosos o de sus materiales en términos generales que trae el componente. Por ejemplo, nos puede decir si que viene algún tipo de concentración elevada de metales pesados, como el cadmio, como el plomo, como el mercurio, ¿ya? Que son peligrosos algunos para el medio ambiente y otros peligrosos para nosotros las personas o los trabajadores, ¿sí? Entonces, la hoja de seguridad nos va a indicar ese tipo de información. Más que nada es eso lo que tendrían que saber de acá. ¿Qué información puede traer? Nombre del material, propiedades físicas del material, componentes peligrosos que contiene el material, datos de reactividad como datos sobre peligro de incendios, explosiones, que hay muchos que traen eso como estos son inflamables, ese tipo de cosas. Procedimiento de control de derrames o fugas, precauciones especiales, riesgos sanitarios, requisitos de protección especial. Esa información es la hoja de datos de seguridad que traen los componentes. Y esto sí es importante, cuando ustedes trabajen en alguna empresa que tenga muchos computadores o en una empresa que a lo mejor recicle o trabaje la parte de reciclaje de elementos eh, del área de la computación, hay muchos de estos elementos que no es tan fácil de botar. O sea, usted no puede tomar un monitor y botarlo a la basura porque trae muchos componentes peligrosos. Entonces, lo que deberían manejar es que las baterías, en general, baterías, estamos hablando de baterías de notebook como esta que está acá, o baterías de las pilas, ¿sí? Son aquellas que tenemos que saber cómo eliminarlas, no es tan fácil. Ya usted no puede botar una pila a la basura. Dice que contienen metales de tierras raras que son nocivos para el medio ambiente, ¿sí? Entre ellos puede traer plomo, cadmio, litio, manganeso alcalino, mercurio, entre otros. Ya son súper complejas este tipo de elementos. Hay muchos lugares donde se hace el reciclaje de este tipo de cosas y lo que se busca es sacar ese tipo de material y trabajar con ellos. ¿Ya? Entonces las baterías son complejas. Los monitores, sobre todo los CRT, estos monitores antiguos, también vienen con bastantes metales que son complejos. El área de las impresoras, que es esta imagen que aparece acá arriba, que son los kits de toner, cartuchos y reveladores. Los toners son donde viene el polvo de tinta para poder imprimir en una impresora de láser. Eso sería un toner. Entonces, este toner se cambia por otro para cuando ya no tiene más polvo para imprimir. Entonces, eso de ahí también habría que hacer una eliminación segura de ese tipo de cosas, porque también traen eh, muchos componentes que pueden ser perjudiciales. Y también disolventes químicos y latas de aerosol, como se ve ahí, disolventes químicos o latas, también son perjudiciales para el medio ambiente principalmente. Hay que tener cuidado un poco con eso.
Hay muchas empresas que se preocupan de hacer esta eliminación, sacan lo necesario o sacan todo lo que se pueda reciclar de estos componentes y todo lo que es peligroso se desecha de una manera específica. Entonces, a veces, si ustedes van guardando estas cosas y las pueden ir a entregar a esas empresas, incluso hay empresas que van al lugar específico donde ustedes las pueden entregar y las van a retirar ellos mismos porque ellos trabajan con este tipo de material. Entonces, desechar equipos así como así no es tan sencillo. Hay que tener ojo con algunos. Entonces, esos algunos son las baterías. Claro, ahí la Yanina nos da un ejemplo de Chilenter, que sería una empresa que se preocupa de hacer esta eliminación de equipos peligrosos. Ya que la Yanina justo me había preguntado una vez que si era importante mencionar, yo le dije que sí, porque la idea es que ustedes se den cuenta que hay empresas que sí trabajan con esto. Entonces, baterías, monitores, sobre todo los CRT, componentes de impresoras como los toner y algunos disolventes químicos o latas de aerosol. Que más adelante vamos a ver que hay una lata de aerosol que nosotros utilizamos para hacer limpieza. De ahí venía la parte de herramientas, el grupo número 6 de Barahona, Fuentes, Méndez, Rosas. Me tenía que hablar de herramientas ESD y de limpieza. Si ustedes ven los videos, a ver si les puedo mostrar acá. Las herramientas ESD estaba súper bien explicado, no hay ningún problema, pero las herramientas de limpieza se equivocaron los chiquillos porque no hablaron de herramientas de limpieza. Entonces, ahí estamos mal. ¿Cuál era ese grupo? El 7... 6, este. Ya, este es el grupo de los chiquillos, miren. No le vamos a poner el audio, pero lo importante es verificar esto. Dice, herramientas ESD y herramientas de limpieza, ¿cierto? De eso tenían que haberme hablado. Entonces, al principio, súper bien, me hablan de la herramienta de ESD, que ya la voy a explicar ahora. Pero después, no sé qué les pasó, que me empezaron a hablar de las herramientas manuales, no de las herramientas de limpieza. Así que ahí ese grupito, yo tendría que poner en la mitad de la nota, si es que esto fuera con nota, porque no me hablaron del tema que pedí yo. Yo pedí un tema específico, ESD y limpieza, me hablaron de ESD, pero después me hablaron de herramientas manuales. Me hablaron de estas herramientas que no tienen nada que ver con las que yo había pedido, porque ese era el tema de otro grupo. Así que no sé qué pasó ahí con el equipo de Rosas, Méndez, Fuentes, Barahona. No sé por qué me hablaron de eso. Así que es importante mencionarlo que a veces, si usted se equivoca en lo que les toca hablar, va a estar todo malo. Así que ojo con ese detallito. ¿Ya? Pero bien, veamos. Las herramientas SD, bueno, son dos las herramientas que nosotros deberíamos siempre utilizar. Siempre cuando ustedes son inexpertos. Cuando después son más expertos, hay algunas de ellas que ni siquiera se utilizan porque uno ya es más cuidadoso. Que son la pulsera antiestática, que es esa que usted visualiza ahí. Esta pulserita se pone en la muñeca, como es una pulsera, ¿cierto? Y esto que está acá es simplemente es un metal, es un alambre, y ese alambre va conectado al chasis del PC. ¿Por qué al chasis? Porque el chasis del PC sería la tierra o la descarga. Entonces usted se pone esto, se conecta al chasis y toda la energía electrostática que tenía en su cuerpo se va a descargar en el chasis del PC. Como el chasis no toca la parte de la placa ni las tarjetas, entonces usted se puede descargar para trabajar con los componentes. Y la otra es esta que está acá, que sería la alfombrilla antiestática. La alfombrilla antiestática es la que se utiliza para poder poner los componentes sobre esta. Por ejemplo, usted está trabajando en una mesa con el computador, usted debería comprar una alfombrilla antiestática, esta parte de aquí, nuevamente es un cable metálico y ahí tiene un gancho y eso lo pone también en el chasis del PC o en cualquier parte metálica de algún lugar donde usted esté trabajando. Entonces esto va a quedar inmune a la descarga electrostática, entonces usted aquí puede poner la memoria RAM, los procesadores, etcétera, y no le va a pasar nada.
Estas son las dos herramientas. Y lo otro que tenía que hablar este grupo era de herramientas de limpieza. ¿Qué herramientas de limpieza hay aquí? Aquí está como dividido en dos. Las primeras dos son para limpiar, las 3 y 4 son para organizar, o sea, como para ordenar el lugar. Importante, cada vez que usted quiera limpiar un lugar o limpiar un componente de PC, tiene que ser un paño suave sin pelusas. Eso es súper importante. Paño suave sin pelusa. No sé si ustedes alguna vez se han metido un poquito en la cocina de su casa, que las mamás a veces utilizan unos paños que son amarillos. Sí, ¿no? Esos paños amarillos sí dejan pelusas, y muchas pelusas. Entonces me ha pasado que a veces yo, cuando tenemos que hacer este trabajo práctico de limpieza y armado de PC, yo les pido paños sin pelusa y me llegan con esos paños amarillos que yo de inmediato los tomo y los descarto porque esos paños amarillos dejan todo lleno de pelusas amarillas. Ya tiene que ser un paño liso, un paño que no dé ningún tipo de pelusa como el que está ahí. Piensen como el pañito que utilizan los que tenemos lentes para poder limpiar los lentes, esos son paños sin pelusas. Eso es lo que se utiliza. Exacto, súper varón. El pañuelo que viene para poder limpiar los lentes, ese mismo es el que se utiliza para poder hacer limpieza. Claro, para bailar cueca también puede ser ese pañuelo. Pero importante que no os deje ninguna pelusa, ¿ya? Cuando ustedes tengan que hacer mantenimiento de equipo, porque lo van a hacer, preocúpense de que el paño que ustedes vayan a utilizar para limpiar no sea de los que estoy mencionando yo que dejen pelusa, sino que sean como este. Ya, ojalá grande, sobre todo. Ese sería el primero. La segunda herramienta de limpieza es el aire comprimido, este que está aquí, que es una lata de aerosol. Por tanto, yo dejo de ocupar esto y debería volver a lo que recién mencionaba, que era el tema de cómo yo después elimino esta lata. ¿Ya? Este aire comprimido, si se dan cuenta, viene atrás justo con la imagen de un notebook, porque el aire comprimido está hecho para los notebooks. Como los notebooks aquí, si ustedes visualizan en esa parte, el grosor es muy chiquitito, por tanto, limpiar todo lo que está acá adentro es más complejo. Entonces, por eso el aire comprimido que está todo en esta lata viene con esta boquilla, podríamos decir, y es de ahí donde sale el aire. Entonces, usted esta boquilla la inserta por la rejilla de ventilación de los notebooks y ahí aprieta para que pueda sacar el polvo que trae dentro. Ya, eso es importante, la utilización del aire comprimido. Ahora, el aire comprimido se utiliza, o la botella, la lata, se ocupa siempre de esta manera como está ahí, de forma vertical. Si usted pone la lata de forma horizontal, como esto es un líquido que hay acá adentro, el líquido va a empezar a gotear y usted va a empezar a mojar el computador. Así que hay que tener ojo igual también para trabajar con el aire comprimido. Siempre se pone vertical para que no gotee. ¿Ya? Ahora, ustedes podrían utilizar también una sopladora eléctrica. A ver si encontramos sopladora eléctrica. Esa misma que aparece ahí. Nosotros en el taller tenemos esta misma que está acá. Esta sopladora eléctrica es la que nosotros utilizamos para poder sacar el polvo, pero el polvo a nivel general de los computadores de escritorio. Usted le saca las bandejas o las latas que vienen a los lados y utiliza esta que está acá. Esta sería una sopladora eléctrica. Obviamente no tiene una vida útil tan corta como la lata, porque la lata se acaba el líquido y se acabó el aire comprimido. En cambio, esto usted la enchufa y ahí puede hacer limpieza del equipo. ¿Ya? Son súper utilizadas, súper utilizadas. Nosotros en el taller tenemos 4 de estas que se utilizan para poder hacer limpieza. ¿Qué le trae recuerdos, Cayón? ¿Alguna vez ocupó una de estas? Sí, esas serían las sopladoras eléctricas. ¿Ya? Si usted va alguna vez a algún taller de... Yo ya tenían ya de estas. Bueno, si alguna vez ustedes van a algún taller de soporte o reparación de computadores, sí o sí se van a encontrar con una de estas porque son súper utilizadas. ¿Ya? Y se dan cuenta, no son para nada de cara. Ahora, un aire comprimido
poquito más barato que esto, pero dura menos. ¿Sí? Ahí tenemos, por ejemplo, una lata de aire comprimido. Esta Dust Off vale como 8 lucas más o menos, 10 lucas por ahí la pueden encontrar. Entonces, esto va obviamente a durar menos que su aire comprimido con la sopladora eléctrica, pero esta está hecha para notebook principalmente, ¿ya? Donde viene con eso. Así que son súper buenas para los notebooks, pero para los PC de escritorio no se ocupa mucho, sino que se ocupa más bien una sopladora eléctrica. Y ahí tienen imágenes también de aire comprimido. Miren, ahí sale una imagen de un teclado, también se ocupa para esos lugares. Principalmente donde el aire cuesta que llegue, usted utiliza esta latita. Para eso es. Eh, Luego la número 3 son nuestras, aquí dice cinchos plásticos o también conocidas como amarras plásticas. Esto más que para la limpieza es para el orden. ¿Ya? Cuando ustedes quieran hacer una limpieza, valga la redundancia, de un computador, también hay que ordenar lo que está dentro, o sea, todos los cables que a veces quedan medio sueltos, no sé si a veces le ha pasado, usted mueve un poco el computador y suena porque chocan con el procesador o el ventilador que está girando, todos esos cablecitos deberían estar todos amarrados y se amarran con amarras plásticas como esta. Por último, los organizadores de partes. Estos organizadores de partes sirven mucho cuando usted tiene que hacer desarme o cuando usted tiene ya una empresa donde hacen por lo general reparaciones de computadores, tienen esto. Y ahí van dejando los tornillos, los puentes, los sujetadores, todo lo que son partes pequeñas las van guardando y las van clasificando acá en estas cositas. Entonces esto sirve para el orden, ¿ya? Para ordenar el cableado, para limpiar partes importantes o partes muy pequeñas con, en este caso, el aire comprimido, y este es para limpiar en términos generales. Aquí estamos hablando de limpiar lo externo. Ya usted limpia aquí el monitor, limpian teclados, limpian, no sé, la torre por fuera, etc. Eso sería la limpieza. Y de eso ese grupo me tenía que haber hablado y no me habló. Luego el grupo 7 de Cayuán, Contreras, Quesada y Santis me tenía que haber hablado de manuales, herramientas manuales y de cables. Manuales. Bueno, estas son súper conocidas para ustedes. Aquí encontramos el destornillador punta plana, o conocido para nosotros como el destornillador de paleta. ¿Sí? Se llama con punta plana. ¿Sí? Luego tenemos el destornillador punta Phillips, conocido para nosotros como el de cruz, ¿cierto? Se llama punta Phillips, hay que tener ojo igual con el tema de las palabras técnicas. Luego tenemos el destornillador Torx o el de estrella, ¿ya? Fíjense que se llama Torx, pero tiene una forma de estrella. Tenemos las llaves hexagonales, que son esas para poder Profe, sacar. Dígame. ¿por qué el anterior tiene depresión? ¿Por qué, qué? ¿Por qué el anterior tiene depresión? ¿Ese? Sí. A ver, dice, se utiliza para ajustar y aflojar tornillos que tienen una depresión con forma de estrella. A depresión se refiere a que la cabeza está sobresalida hacia afuera. Eso es una depresión. Sí, que yo lo puse en el PPT y dijeron que él estaba triste, el loco. Claro. No, No, pensaba. la depresión hace referencia a la cabeza del tornillo que queremos sacar. Sí, eso sí les decía. ¿Ya? Y por eso la cabeza en este caso tiene forma de estrella. Entonces, si se dan cuenta, el nombre de los destornilladores, porque estos siguen siendo destornilladores, se llaman por el nombre de la cabeza del tornillo a sacar, o del tornillo a poner, a ajustar, dependiendo. Entonces, este tornillo que se utiliza aquí viene con una ranura, entonces eh, en este caso sería punta plana, ¿cierto? Pero nosotros le llamamos que es una paleta. No sé por qué le pusieron paleta. En cambio, este le llamamos que es el destornillador de cruz, porque la cabeza de los tornillos son cruciformes, trae una cruz, pero es Phillips. Y así, el de acá entonces que es para tornillos de estrella, Torx, este que es para las tuercas, se llama llave hexagonal.
Tenemos el recogedor de partes, que es el que está ahí, que finalmente es para poder, la típica, tomar los tornillos que se nos caen, que son chiquititos. Fíjense cómo es, tiene 3 patitas, no sé si alcanzan a visualizar bien, y uno aprieta aquí, y las patitas se abren, y luego cuando suelta, las patitas se cierran, y ahí uno puede tomar eh, algún tipo de tornillos, sobre todo, que son los más chiquititos, o a veces estos puentes que se caen en las placas. Nosotros tenemos los dedos a veces muy gorditos, entonces no alcanzamos a agarrar bien las partes. Y la 6 es nuestra linterna. Ya, la idea obviamente es utilizar una linterna siempre, porque hay muchos lugares dentro de la placa que nosotros no vamos a poder visualizar bien porque no llega mucha luz. Entonces una linterna ahí nos sirve harto. Ahora, esta linterna no sé si es tan recomendable, a lo menos que usted trabaje con algún compañero, pero la que se utiliza harto es esa linterna que se utilizan en la frente. No sé si la han visto. Esas son las linternas que son linternas para frente. A ver si sale la imagen para que la podamos conocer. Esta misma. Linterna frontal. ¿Ya? Esas linternas se ocupan harto, porque la idea es que sus manos queden libres para poder trabajar. Entonces, si sus manos van a quedar libres, la idea es que usted pueda hacer eso. Prende la linterna y queda con las manos libres para poder trabajar dentro del equipo. ¿Ya? Si tenemos linternas como la que aparece en la imagen aquí, tenemos una mano ya que no podemos trabajar. Claro, como de minero. Pero estas son mucho más chiquititas, pero a veces salvan mucho, sobre todo cuando tenemos días que están muy nublados, hay poca luz, la misma luz del lugar donde yo estoy trabajando no me acompaña mucho. Una linterna siempre nos podría ayudar. Sobre todo para leer. Hay muchas cosas en la placa que uno tiene que leerlas. Entonces, a veces no la podemos ver bien, linterna. Y ahí nos salvamos de eso. Eso sería lo manual. Luego, herramientas para los cables. Tenemos el alicate, conocido también por ustedes, que sirve para cortar o pelar cables. Tenemos el deschaquetador o pelacable, como sale acá. Este pelacable o deschaquetador viene con medida dependiendo del tipo de cable que usted vaya a utilizar. Ahí vienen diferentes grosores. Acá tienen otros grosores, acá hay otros grosores, ¿sí? Para poder sacar la chaqueta del cable, el aislamiento que trae el cable en su exterior, para eso sirve. Luego tenemos la engarzadora, o conocida para nosotros como crimpiadora. No sé si la conocían con ese nombre. Que la crimpiadora lo que hace es, de un cable de red en este caso, yo lo pongo por acá el cable de red y le pongo un conector, y con esto yo lo aprieto y lo que hago es dejar el conector fijo en el cable para siempre. Lo quebro y lo dejo fijo. Entonces sirve para poder poner conectores en los cables. Por último, la herramienta de perforación o ponchadora, que esta ponchadora lo que hace es, si se dan cuenta aquí, en el extremo tiene una parte que es como un orificio que va hacia adentro, ahí entra el cable y usted aplica un poco de fuerza y ese cable ingresa alguna perforación o algún conector, alguna terminación de bloque para que el cable quede ahí fijo para siempre. Esas serían las herramientas de cable. De ahí venía herramienta de diagnóstico, esa se la entregamos a el grupo de Merino, Yáñez, Navarrete y Araya. Estas herramientas de diagnóstico son muy utilizadas, muy utilizadas, porque la idea es que ustedes como técnicos sean capaces de poder eh, verificar el error, encontrar el problema, y para eso necesitamos diagnosticar. Entonces, nuestras herramientas de diagnóstico son... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No caché ahí. ¿Qué pasó con el ya de los dos? Entonces tenemos el primero, que es el multímetro digital. Este de acá, multímetro digital o multitester, también le llamamos, ¿sí? Que lo que hace es comprobar la integridad de los circuitos. O sea, nos sirve para poder visualizar voltaje, para ver si es que hay corriente, para visualizar resistencia, para visualizar potencia, etcétera.
incluso para verificar continuidad eléctrica, si es que está llegando electricidad o no. Entonces, esta herramienta se utiliza harto para verificar las placas madre. Ahí está la utilización más importante. Luego tenemos el adaptador de loopback. Este adaptador de loopback que es un ejemplo, ¿sí? Ahí tiene un tipo de conector, pero un adaptador de loopback puede ser de cualquier conector. ¿Para qué se utiliza? Usted lo conecta esta parte en el puerto del PC y acá tiene una luz al otro lado. Entonces, si la luz se enciende es porque ese puerto está bueno. Si la luz no enciende, ese puerto está malo. Eso sería un adaptador de loopback. A ver si encontramos otro. Adaptador de loopback. Mira, ahí tenemos unos adaptadores de loopback de fibra óptica. Ese de ahí. Entonces usted conecta ahí a los puertos de fibra, estamos hablando ya de esto para dispositivos de red, y lo que finalmente ocurre ahí es que hay una luz al otro extremo, que nosotros podemos visualizar si es que el puerto está funcionando o no. Tenemos ese adaptador de loopback que nos permite visualizar cómo está un puerto serial. Ese sería un puerto serial. Ahí está el extremo. Sí, pero hay adaptadores de loopback de lo que ustedes quieran, ¿sí? De la imagen que necesiten o del puerto que necesiten. Entonces, el adaptador de loopback lo que sirve es para visualizar o para verificar los puertos de los computadores. Ya, si el puerto está bueno, el puerto está malo, etc. De ninguna otra imagen de ese tipo. Sí, adaptador de loopback. Prueba puertos de los computadores. Luego tenemos el generador de tonos y la sonda. Esto es muy utilizado dentro de los técnicos del área de las redes, porque lo que hace esto, este de acá sería el generador. Acá viene con unos puertos RJ45, por ejemplo. Uno conecta el cable y el cable a lo mejor se mete a una canaleta. Y lo que nosotros hacemos con esta otra herramienta es ir visualizando por dónde va el cable. Y esto va generando un tono, pero se llama generador de tonos. Entonces, como va generando un tono, esto de acá, este lo va escuchando. Ahí viene la chicharra o viene el parlante. Entonces, este de aquí yo la muevo y la voy siguiendo. Si se dejó de sonar, a lo mejor se fue por otro lado. Me voy para otro lado y por aquí suena de nuevo. Entonces, es para ir buscando un poco el trayecto del cable, por dónde va el cable. Incluso cuando el cable está cortado, yo también puedo utilizar esta herramienta. Pongo el cable aquí, utilizo esta sonda, voy siguiendo el cable suena y en un momento dejó de sonar. Ah, por aquí está cortado el cable. Entonces se abre esa parte de la canaleta y se revisa el cableado. Eso sería un generador de tonos y la sonda. Así hay otro. Generador de tonos. Ahí tenemos, ese incluso parece el que está en el colegio, ese azulito. Ese generador de tonos. Este generador de tonos está hecho así para una red telefónica. Fíjense que es el cablecito. Ese cable que está ahí. Ahí va el puerto, o pueden ocupar estas pinzas para poder conectarlo en el cable. Ese también lo tenemos en el colegio, el mismo. Entonces, aquí yo pongo el extremo del cable y con esta de acá voy siguiendo la sonda o voy siguiendo el cableado para poder encontrarlo dentro de una canaleta. Para eso sirve. ¿Y qué más? El de acá, que sería un analizador Wi-Fi. Ahí el recinto. El analizador Wi-Fi, bueno, es una herramienta de software, ¿sí? Puede ser también una de hardware, pero es una herramienta de software que permite visualizar las redes inalámbricas que hay, cuál es la potencia de la red que se obtiene en el lugar donde yo estoy de pie o parado. Me permite verificar cuáles son los canales que están más utilizados y los que están disponibles para no tener interferencia con otras redes. Eso sería un analizador de Wi-Fi para hacer un diagnóstico de redes inalámbricas. Por último, el recinto externo. Esto es una caja. No es más que eso, es una caja vacía, ¿sí? Yo le saco los tornillitos que tienen aquí a los lados, se le saca la tapa y yo le pongo adentro un disco duro, pero un disco duro de notebook.
disco duro de notebook. Como estos discos duros que son de notebook son chiquititos, por ejemplo ese que está ahí, ya mostrémoslo más grande. Entonces, yo voy a colocar este disco duro dentro de la caja que estaba mostrando recién, se conecta con los puertos que están acá abajo, y luego yo cierro esa caja. Por tanto, este que era un disco duro interno, ¿cierto?, de un computador, ahora quedó como disco duro externo. ¿Por qué? Porque esta caja, en el otro extremo, vienen los puertos USB. Entonces, esta caja, repito, es una caja vacía, la abro, le meto un disco duro dentro, ¿cierto?, como este que está aquí, la vuelvo a cerrar y me queda con puertos USB para poder yo conectar esos puertos, o ese disco duro a un computador que sí esté funcionando y verificar si es que ese disco duro está bueno, está malo, qué cosas trae dentro, si es que puedo hacer rescatar información del cliente. Para eso sirve el recinto externo. Ya está hecho de esa manera. Luego venían herramientas de administración de disco, herramientas de software principalmente. Miren, esta yo no le di el tema a nadie, porque no era mi objetivo que la analizáramos, pero sí les va a salir en el examen que tienen que hacer ahora del capítulo 2, por tanto se las voy a explicar. Cuando ustedes quieran verificar en computador, siempre la herramienta que más se utiliza es la herramienta de administración de discos, para ver cómo están los discos duros, ¿ya? Que es esa que se está visualizando acá. Como llego al administrador de disco, usted podría ir, por ejemplo, yo me voy acá a equipo, pongo administrar. En el administrar, o en este caso voy a entrar al administrador del equipo general, yo me voy a administración de discos. Ahí lo encuentro. Entonces, ese es el software o esa es la herramienta que me permite visualizar cómo están mis discos duros, cómo están divididos, cómo están funcionando, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes pueden ver que yo tengo un disco, uno solo, de 500, y además tengo un lector de CD, porque no hay ningún CD, no hay ni un medio, y está dividido con ese tipo de partes, y está funcionando de esa manera. Tengo una letra C, letra E, etcétera. Ese sería el administrador de discos. Luego yo podría, por ejemplo, dar botón derecho y poder poner formatear, que es otra herramienta. La herramienta formatear es, se elimina todo lo que tiene el disco y se da un nuevo formato, o sea, queda como nuevo para ser utilizado. Eso sería formatear, que es lo que está mostrando acá. Administración de disco, formatear. Entonces ahí, botón derecho, le damos entonces a cualquier disco y le ponemos format, si estuviera en inglés. Tenemos el check disk, porque el scan ya no existe, es antiguo. El check disk, que eso que se está realizando ahí, es para verificar errores que tenga el disco duro, si es que el disco duro tiene algún tipo de error. Yo lo puedo hacer con el símbolo del sistema, ustedes saben, apretan CMD, entran al símbolo del sistema acá, y pueden aplicar ese comando, que es check disk. Check disk. ¿Sí? Espacio, y van a escribir cuál es el disco que quieren chequear. En este caso, como yo les mostré aquí, yo tengo dos discos. Tengo uno llamado C y otro llamado E. Entonces tengo que poner la letra del disco que quiero chequear. Por ejemplo, yo puedo poner E, dos puntos, así se llama. Si le doy un Enter, lo que va a hacer el sistema es empezar a visualizar ese pedazo del disco, si es que está bueno o no está bueno. ¿Ya? Y obviamente se demora, etc. Si es el disco del sistema operativo, me dice tengo que reiniciar para hacer ese proceso. Eso sería un check. Verifica errores del disco. Luego tenemos la optimización de unidades. La optimización de unidades antes se llamaba desfragmentación, pero hoy día la desfragmentación se hace automática, así que no es muy mucho lo que hay que mirar acá. Luego tenemos el liberador de espacio de disco, que eso usted lo puede hacer aquí, por ejemplo, se va a equipo, botón derecho, propiedades,
configuración avanzada, y por aquí hay una parte que dice, no me acuerdo dónde está, rendimiento, inicio, nada que ver. Me voy a aquí, en propiedades del disco, aquí hay una parte donde sale liberar espacio, ese. Botón derecho en el disco que usted quiere ocupar, liberar espacio de disco, ahí verifica, y yo por ejemplo no tengo nada que liberar porque no guardo caché ni ese tipo de cosas. Ese sería el liberador de espacio en el disco. Por último, el SFC o el comprobar de archivos del sistema. Este igual es súper importante porque este SFC se utiliza para poder verificar si es que hay algún archivo del sistema que ya no funciona y se copia y se vuelve a generar de nuevo, o sea, te repara el computador. También se hace con el símbolo del sistema, se aplica el comando que está escrito ahí, que es sfc espacio / y usted pone scan now, hacerlo ahora. Hacer el scan ahora. Le doy enter y me va a empezar a buscar todos los archivos del sistema. Hace la verificación completa. Si hay uno que está con error, me dice, encontramos un archivo X que está con error, lo vamos a reemplazar, y lo hace solito. Y ahí me arregla el sistema operativo si es que tengo algún tipo de error. Luego, bueno, esto es la parte de Windows, que hoy día viene un centro de actividades de Windows, no trae mucho. Windows Defender, que sería un antivirus que trae hoy día el sistema, si es que usted no tiene un sistema operativo con, o sea, si no tiene un antivirus, viene Windows Defender. Y el firewall de Windows, que ya sabemos que sirve para proteger al equipo de entradas y salidas. Y finalmente, nada de esto importante, herramientas varias, nada importante. Acá había un grupo que le tocó, que era el último grupo. Profe, Dígame. para acceder a los comandos tiene que ser administrador o usuario. Hay algunas herramientas que tú necesitas ser administrador, pero para acceder a los comandos, da lo mismo. Ay, Si eres usuario o administrador, puedes acceder a los comandos, pero hay algunos comandos que no te van a dejar realizarlos porque tienes que ser administrador. Pero por lo general lo puedes dar esto, mira, tú pones cmd y cuando te salga la imagen, pones ejecutar como administrador, botón derecho, ejecutar como administrador. Y ahí tenéis como el permiso completo, ¿cachai? Ahí no sale mi usuario, de antes salía mi usuario y sale que estoy dentro del System32, que sería la carpeta del sistema operativo. Entonces yo tengo todo el poder de hacer lo que quiera, ¿cachai? Entonces ahí podéis cambiar a administrador. Pero hay muchas cosas que como usuarios comunes nosotros podemos hacer sin entrar como administrador, así que no es necesario. Bueno, el grupo de Manríquez, Montes, Navarrete y Pérez me tenían que hablar del uso correcto de herramientas y también herramientas de limpieza. Cosas importantes que se mencionan acá, que la pulsera antiestática se pone en la pulsera, en la muñeca, ¿sí? Que es de este estilo. Esa parte de ahí del extremo va al chasis, ¿sí? Y usted no debería sacársela mientras esté trabajando dentro de un computador en el interior. Eso es lo que habla un poco de esa parte. La alfombrilla antiestática, se pone la alfombrilla encima del mesón donde usted va a trabajar, por eso aquí fíjense que están las partes del PC encima, pero ahí la alfombrilla está conectada, ahí está la parte de la alfombrilla, se conecta al chasis del PC para estar conectado a tierra. En las herramientas manuales, importante saber que cuando usted quiere poner un tornillo, eso va hacia la derecha. Cuando quiere sacar un tornillo, usted lo gira hacia la izquierda, que es lo que menciono un poquito acá. También me habla de que tengo que ocupar el destornillador adecuado para el tornillo adecuado. Si es cabeza plana, tengo que ocupar el destornillador plano. Si es cruciforme, debería poner el Phillips, como ese que está ahí. Bueno, que el recogedor de partes se utiliza bastante para poder utilizar o para poder acceder a lugares donde yo no llego. Y me habla un poco de un tipo de multímetro, en este caso en marca Fluke,
Network 110 el modelo, y ahí ustedes pueden apretar. ¿Y qué es lo que muestra cada uno? Ahí está la pantalla, me dice que puedo habilitar la función de pantalla fija, puedo hacer una lectura de no sé qué, medidor del rango, puedo cambiar aquí en temas de frecuencia, con esto lo puedo apagar, o ahí que está apagado yo puedo cambiar a diferentes indicadores para ver qué es lo que mide. Este es el puerto COM o puerto tierra, y este sería el puerto de entrada o positivo. Y bueno, lo último, que hay herramientas que sirven para limpiar, ya la habíamos conocido. Entre ellas me explica un poquito que es importante limpiar el gabinete y el monitor del PC con algún tipo de solución líquida. Ah, y aquí hay algo que no se mencionó y que es el alcohol isopropílico. Miren, aquí sale cómo o qué cosa yo debería utilizar para limpiar mi computador. Yo creo que esta tablita es súper, súper buena para ustedes. Dice, el gabinete del PC y parte externa del monitor, que se ocupa una solución de limpieza suave y paño que no deje pelusas. Cuando solución de limpieza suave es eh, un poquito de detergente, agua, harta agua, y eso sería para limpiar el exterior. Pantallas de LCD, solución de limpieza para pantallas de LCD o agua destilada y un paño que no deje pelusas. En este caso, para limpiar un LCD, usted necesita tener un líquido para LCD. O agua destilada. El agua destilada es el agua que no trae cloro. Por eso ahí menciona agua destilada. Para las pantallas CRT, agua destilada también, paño sin pelusa. Disipador térmico, se ocupa aire comprimido. El disipador térmico o el disipador de los PC, como tiene ranuras que son muy pequeñas, se debería ocupar aire comprimido para limpiarlo. La memoria RAM, ocupar alcohol isopropílico. No sé si hayan escuchado ese nombre de alcohol. El alcohol isopropílico es un alcohol que se seca muy rápido. Por eso se ocupa harto en la parte de componente eléctrico o electrónico en este caso. Entonces, debería usted limpiar la memoria RAM con este tipo de alcohol y con hisopos, pero hisopos que no dejen pelusa, no eso que usted se pone para la orejita. ¿Ya? El teclado, alguna aspiradora que esté hecha para eso con cepillo, o también puede ser aire comprimido, y el mouse, limpiarlo con una solución suave y también paño sin pelusa. Eso el grupo que tenía que hablar de la limpieza me tenía que haber dicho esta parte. No sé si lo vieron, pero creo que el video no lo mostraba. Y finalmente, cuando terminen el módulo, aquí viene un videito que explica cómo deberían hacer el desarmado de un PC. Entonces aquí hay un caballerito que nos va a explicar en inglés. Y ahí lo que está explicando es que en ese computador el disco duro, en este caso, es súper fácil de poder desconectar. Ahí él explica que hay que sacar el conector y hay que sacar ahí salió el disco duro, hace el desmantelamiento completo del equipo. Si es que quieren ver el video, ahí está. Porque después usted, se supone que ya pasando este módulo, nosotros deberíamos en una clase presencial desarmar el computador completamente, limpiarlo y luego armar un computador completamente. Ese sería el paso siguiente, pero como no estamos en clase presencial. Y eso, ahí está el capítulo 2. Entonces, si usted hace memoria y recuerda cómo explicó su tema, ojalá que ahora lo pueda contrastar con lo que expliqué yo y decir, me faltó decir esto, o quizá me faltó poner una imagen de esto. Por eso yo había muchas cosas que yo buscaba aquí en internet y les mostraba imágenes, porque a veces las que vienen en Cisco no son todas. Entonces, la idea era esa, tratar de poder mostrar un poquito de la explicación completa de este capítulo. Bien, chiquillos, la próxima semana van a tener ustedes desde el día lunes hasta el domingo en la noche para hacer el examen de este capítulo número 2 en Cisco. ¿Ya? Hay muchos que aún no hacen el capítulo 1, hay muchos que no hicieron tampoco el capítulo 1 de redes, de CCNA. Así que pónganse las pilas, les voy a habilitar igual esos capítulos, pero necesito que hagan ahora el examen del capítulo 2. Profe, hoy se envían las fotos de la materia que usted envía por Drive o también la de las clases online.
Rosa, yo para esta semana no mandé guías, ¿ya? Porque donde estaba enfermo la semana pasada, entonces no tienen que mandarme nada. ¿Sí? Esta semana en teléfono no se mandaba nada. Ahora, si usted tiene cosas atrasadas, mándeme las cosas atrasadas. Pero no se mandaba nada, ¿ya? Lo que sí, la próxima semana hay que hacer este examen, porque se supone que ustedes ya están más o menos preparados para esto. Eh, Lea el resumen, vea los videos de los compañeros, o si quiere, métase aquí mismo a la página y haga si hay una idea de lo que hay que hacer. Pero es necesario mandar siempre la foto de las clases online. No, no, yo nunca he pedido mandar fotos de las clases online. Creo que lo pedí una semana porque esa semana no mandé guía y les dije, mándenme fotos del resumen de la clase, pero fue hace como un mes y medio, cada 2 meses atrás. ¿Ya? Así que no es necesario. Me interesa que ustedes estén, que tomen apuntes, que participen. Hoy día participaron muy poquito, sí, pero era harto lo que había que hablar, por eso tampoco les di mucho el espacio. El profe Alfonso no va a hacer clase hoy día porque está solucionando unos problemas que él tiene familiares, pero yo creo que ya la próxima semana va a aparecer de nuevo. De la resistencia, a mí me dicen el rey de la resistencia. ¿Qué te pasó con la resistencia? Mejor le hablo. Que la foto que envió en la Resistencia 1 no se ve si es que es como hay una cuestión plateada o no se ve muy bien. El color de la resistencia. Sí, la banda número 4 Ya, la tolerancia. ya. ¿Eso? Sí, y cómo se ponía el valor de la resistencia, si con el valor neutro o si no, más o menos la tolerancia. Espérame. Esto es de acá. MC, ¿Sí? MC. MS. Veamos, déjame mirar la guía a ver de qué estamos hablando. Estaba sencilla, sí, pues, pero en la entonces se veía bien la foto. Última. Sí, sí, A ver, ya, introducción, esta imagen, abajo. abajo. Desarrollo, esta. Esa es la resistencia 1. La resistencia 1. Toma todas las resistencias con la misma tolerancia. ¿Cómo? Todas son doradas. Sí, pero la 1 se ve como plateado. No se ve bien. Déjala toda dorada nomás si eso no influye. Ah, ¿no influye? No, o sea, se supone que sí influyen, por algo están, ¿cachai? Pero en este caso, para los cálculos de ustedes, no es necesario. Creo que leí como que la tolerancia significa que está como en un rango según lo que salga ahí, por ejemplo, salía a 1500 y el Ajá. 5% era como 75, una cosa así. Lo que pasa es que, mira, la tolerancia lo que es cuando tú puedes verificar la, ¿cómo se llama? La capacidad de la resistencia solamente por los primeros tres colores. Ujú. Y el último color lo que hace referencia es cuando tú la midas, o sea, tomáis un multímetro y tú mides la resistencia podría variar Varía, entre, varía, sí. claro, podría variar entre 5 o 10%. Eso es todo. ¿Cachai? Ujú. O sea, si es dorada, es más fidedigna porque no varía. Menos, sí, no varía tanto. Pero si es plateada, debería ser más barata incluso porque también varía mucho. Pero en este caso es para medir, po. Pero aquí no estáis midiendo, por tanto, no tener. Por eso digo que la cuarta, déjala toda dorada, ¿no? La idea es que te enfoques en las primeras tres. Pero se queda con el valor estable nomás, pues, o sea, de las primeras tres bandas y la última como que, o sea, como mirarlo nomás. Ponela toda que la última tiene tolerancia de 5%. Dale. Porque eso incluso es lo que más se vende también. Tú cuando vayas a comprar resistencia, son pocas las que son de plata y son pocas las que son roja o café, que son de 1 o 2%. Las que más se venden son todas doradas. Dale. Así que yo creo que ese es el ejemplo que están aquí en la resistencia igual. Oye, pero este ejercicio está súper fácil. Sí, pues, está sencillito, hijo. Solamente que no se veía bien, pues no agachaba mucho. No, pero eso, déjala dorada nomás para todos. Dale. Ya niños, De la, eh, de la respuesta. No sé, ni siquiera lo leí, pero debe ser fácil. es facilísimo. Ya, eso muchachos, un Ya. gustazo.
tengo que ir a almorzar. También haya sido muy latera la clase, pero había que hacerla. Eso fue solo porque ustedes expusieron muy mal, si no yo no iba a hacer esta parte. El equipo pesadilla. ¿Qué pasó, Cayuán?